en el viaje de la vida, a veces nos encontramos navegando en mares tumultuosos, donde las olas del destino nos desafían con su furia. ¿Te has visto alguna vez como un marinero, reaccionando impulsivamente ante las tormentas emocionales o luchando por mantener el timón firme en medio de los vientos de la incertidumbre? Si es así, debes saber que hoy estás a punto de embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y transformación. En esta travesía, exploraremos los 7 signos que denotan la inmadurez emocional, como faros que advierten sobre los peligros ocultos en las aguas de la psique humana. Pero no te preocupes, porque también revelaremos secretos ancestrales, enseñanzas arraigadas en la sabiduría atemporal del estoicismo, que servirán como brújula para navegar en estas aguas turbulentas. Prepárate para una odisea emocional, donde cada desafío será una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Si estás verdaderamente comprometido a profundizar tu comprensión emocional y emerger como un marinero más sabio y resiliente, entonces este video es para ti. Señal 1. Reactividad emocional. La reactividad emocional es como una tormenta que nos sorprende en alta mar, lanzándonos a una danza caótica de impulsos y exageraciones. Es como si estuviéramos navegando en un barco sin timón, a merced de las olas emocionales que nos llevan donde quieren, muchas veces resultando en decisiones tomadas apresuradamente y acciones impulsivas que pueden hacernos naufragar. Cuando somos dominados por la reactividad emocional, perdemos el control del timón de nuestra propia vida. Nuestras emociones se convierten en el capitán del barco y nosotros, meros pasajeros sin voz. Explosiones de ira, respuestas defensivas o actos insensatos son solo algunas de las formas en que esta tormenta emocional se manifiesta en nuestras vidas, dejándonos a la deriva en mares turbulentos. Sin embargo, reconocer esta tormenta es el primer paso para encontrar la calma. Al convertirnos en observadores atentos de nuestras propias emociones, podemos comenzar a identificar los desencadenantes que provocan estas tormentas y así recuperar el control del timón nuevamente. En la filosofía estoica, la reactividad emocional se ve como una falla en la capacidad de discernir entre lo que está dentro y lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a cultivar la serenidad interior, a responder a las situaciones con calma y razón, en lugar de dejarnos llevar por los caprichos del momento. Esto requiere práctica constante de autoobservación, cuestionamiento de nuestros impulsos y adopción de una visión más amplia sobre las situaciones que enfrentamos. Al aprender a navegar hábilmente a través de las tormentas emocionales, podemos convertirnos en maestros de nuestro propio destino. Recuperamos el control del timón y podemos guiar nuestra vida de acuerdo con nuestros valores y objetivos, en lugar de ser arrastrados por los vientos pasajeros de las emociones. Señal 2. Falta de autocontrol. La falta de autocontrol es como una llama que baila al ritmo del viento, sin una mano firme que la guíe. Es como si entregáramos el control de nuestra vida a impulsos y deseos pasajeros, sin considerar las mareas futuras que podrían llevarnos a arrecifes peligrosos. Cuando nos falta el timón del autocontrol, es común ceder a los deseos inmediatos, como un niño que sucumbe a la tentación del dulce sin pensar en las caries que vendrán después. Esta falta de control puede manifestarse de diversas formas, ya sea en excesos alimenticios, gastos impulsivos o postergación de tareas importantes, creando turbulencias en nuestras vidas. Sin embargo, el autocontrol no es una fortaleza inalcanzable, sino una habilidad que podemos cultivar como un jardinero cuida de su jardín. A través de la autoconciencia y la autorregulación emocional, podemos aprender a reconocer los brotes de nuestros impulsos y podarlos antes de que se conviertan en malas hierbas. En la filosofía estoica, el autocontrol es como el ancla que mantiene nuestro barco firme en medio de las tormentas emocionales. Los estoicos nos enseñan a cultivar la serenidad interior y la disciplina mental para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Al desarrollar el autocontrol, abrimos el camino para tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores más profundos. Construimos sólidos lazos con los demás, alcanzamos nuestras metas y navegamos con más confianza hacia el horizonte de nuestros sueños. Por lo tanto,
dediquemos tiempo y esfuerzo a nutrir esta llama del autocontrol, ya que es la luz que nos guía hacia nuestro mejor yo. Señal 3. Incapacidad para aceptar la realidad. Imagínate en un campo vasto, donde las verdades de la vida bailan como hojas al viento. Sin embargo, algunos de nosotros vacilamos en abrir los ojos a este baile, como si estuviéramos huyendo de una tormenta inminente. La incapacidad para aceptar la realidad tal como es como tratar de sostener nubes en nuestras manos, como si pudiéramos moldear el mundo según nuestros caprichos. Cuando evitamos la verdad, solo estamos posponiendo el inevitable enfrentamiento con la realidad. Es como si estuviéramos huyendo de nosotros mismos, buscando refugio en ilusiones que nos alejan del presente. Esta resistencia a la verdad nos deja atrapados en un laberinto de ansiedad, depresión y conflictos interpersonales, donde cada paso parece llevarnos más profundamente hacia la oscuridad. Sin embargo, los estoicos nos invitan a bailar con la realidad, como compañeros en un vals eterno. Nos enseñan a abrazar los altibajos de la vida con serenidad y resignación, reconociendo que a menudo somos solo pasajeros en las vías del destino. Aceptar la realidad no es rendirse a su voluntad, sino encontrar nuestra propia voz dentro de ella, concentrando nuestros esfuerzos en lo que podemos controlar. Al adoptar esta postura de aceptación, ganamos el coraje de enfrentar los desafíos de la vida de frente, como guerreros en una batalla épica. Desarrollamos una resiliencia emocional que nos permite encontrar paz interior, incluso cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor. Por lo tanto, reconocer nuestra renuencia a aceptar la realidad es el primer paso para desvelar los velos que nos ciegan. Al practicar el arte de la aceptación y adoptar una perspectiva estoica sobre los eventos de la vida, podemos bailar con más ligereza en el escenario de la existencia, viviendo con autenticidad e integridad. Si estás disfrutando del vídeo hasta ahora, te pido humildemente que dejes un like para ayudarnos. Y si aún no estás suscrito, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido enriquecedor. Ahora, sin más dilaciones, volvemos al vídeo. Señal 4. Falta de empatía. Imagínate como un árbol que no puede sentir la suave brisa que acaricia sus hojas vecinas. Esa es la falta de empatía, un estado donde el corazón se cierra a los susurros del mundo que lo rodea. Es como si estuviéramos atrapados en una burbuja, incapaces de comprender las sonrisas y lágrimas que bailan en el rostro de la humanidad. Cuando nos faltan las raíces de la empatía, es difícil ver más allá de nuestro propio horizonte. No podemos sentir el dolor de los demás, ni entender sus alegrías y tristezas como si fueran nuestras. Esta desconexión nos hace extraños unos a otros, distantes en un universo de interacciones superficiales. La ausencia de empatía puede manifestarse de muchas formas, como una máscara de indiferencia que oculta el calor humano que late en nuestro pecho. Puede llevarnos a ignorar los sentimientos de los demás, a no reconocer las necesidades de los otros, o incluso a actuar de manera insensible y perjudicial. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a regar las semillas de la compasión que residen en nuestros corazones. Nos recuerdan que todos somos ramas del mismo árbol de la vida, balanceándonos juntos bajo el mismo cielo. Cultivar la empatía es reconocer la humanidad compartida que nos une, extender la mano para ayudar al prójimo a cargar con el peso de la existencia. Al practicar la empatía, construimos puentes de comprensión y solidaridad que atraviesan los abismos de la separación. Aprendemos a escuchar atentamente, a ponernos en el lugar de los demás, a compartir sus alegrías y tristezas como si fueran nuestras propias. Así, creamos una red de conexión humana que nos sostiene y nos fortalece, donde todos encuentran un hogar para sus corazones errantes. Por lo tanto, reconocer la falta de empatía es el primer paso para regarla con las aguas de la compasión. Al abrazar la diversidad de experiencias y perspectivas que impregnan nuestro mundo, podemos nutrir una cultura de comprensión y aceptación mutua, donde cada uno de nosotros florece en toda su singular belleza. Señal 5. Búsqueda constante de validación externa. Imagínate como una estrella que busca incesantemente el brillo de otras constelaciones para sentirse completa.
Esa es la búsqueda constante de validación externa, un ciclo vicioso donde la propia luz es eclipsada por la necesidad de reconocimiento ajeno. Es como si estuviéramos en un laberinto, buscando respuestas fuera de nosotros mismos, sin percatarnos de que la verdadera sabiduría reside en nuestro propio ser. Cuando nos perdemos en esta jornada en busca de aprobación externa, nuestras raíces se vuelven frágiles, como ramas que se tambalean al vaivén de los vientos de la opinión ajena. Nos sentimos constantemente a merced de las mareas de la aprobación, en un mar de inseguridades y dudas que oscurecen nuestra visión de nuestra propia esencia. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen una brújula para navegar por estas aguas turbulentas en busca de validación externa. Nos recuerdan que la verdadera esencia reside dentro de nosotros mismos, como una fuente inagotable de confianza y autoaceptación. En lugar de buscar la validación en los demás, debemos cultivar nuestro propio jardín interior, regando las semillas de la autoconfianza y el autoconocimiento. Al reconectarnos con nuestra propia luz interior, encontramos la fuerza para romper las cadenas de la dependencia externa. Ya no necesitamos buscar la aprobación de los demás para sentirnos completos, porque encontramos nuestra propia validación dentro de nosotros mismos, en nuestros propios principios y valores. Por lo tanto, reconocer esta búsqueda incesante de validación externa es el primer paso para liberarse de ella. Al practicar la autoaceptación y nutrir una autoestima basada en nuestra propia esencia, podemos navegar con seguridad por las aguas de la vida, confiando en nuestra propia luz y autenticidad. Sinal 6. Resistencia al cambio. Imagina la vida como un río que fluye constantemente, llevándonos en su tumultuosa corriente. La resistencia al cambio es como tratar de aferrarse a una roca en medio de ese río, con miedo de dejarse llevar por la corriente desconocida. Es como si estuviéramos aferrados al pasado, temiendo lo desconocido que se revela ante nosotros. Pero el río de la vida no espera a nadie, y la resistencia al cambio solo nos mantiene atrapados en sus orillas, observando las oportunidades que pasan ante nosotros como hojas llevadas por el agua. Esta renuencia a dejar el río nos priva de los nuevos paisajes que podríamos descubrir en sus curvas sinuosas, de las experiencias que podríamos vivir en el camino. Los estoicos, sabios navegantes de este río de la vida, nos enseñan a bailar con sus aguas en lugar de luchar contra su corriente. Nos recuerdan que el cambio es la única constante en este río y que debemos aprender a fluir con él, como una hoja que se entrega al viento. Al aceptar la impermanencia de la vida, nos liberamos de las cadenas del miedo y la ansiedad que nos atan a las orillas. En lugar de resistirnos al flujo del río, abrimos nuestros brazos para recibirlo, confiados en que nos llevará a nuevas aventuras y descubrimientos. Encontramos paz interior al comprender que el cambio no es un obstáculo a superar, sino una oportunidad para el crecimiento y la evolución emocional. Por lo tanto, para superar la resistencia al cambio, debemos cambiar nuestra perspectiva y abrazar la fluidez de la vida. Al adoptar esta mentalidad estoica, encontramos no solo paz interior, sino también la valentía para navegar con confianza por las aguas desconocidas del río de la vida. Sinal 7. Culpa constante o falta de responsabilidad. Imagínate como un escultor frente a una piedra bruta, moldeándola con tus propias manos para crear una obra maestra. La culpa constante y la falta de responsabilidad son como sombras que se ciernen sobre el escultor, oscureciendo su visión e impidiéndole ver la belleza que puede surgir de sus propias manos. Cuando nos entregamos a la culpa constante, es como si estuviéramos martillando nuestras propias fallas en la piedra, esculpiendo marcas profundas que nos recuerdan incesantemente nuestros errores pasados. Mientras tanto, la falta de responsabilidad nos deja como navegantes sin timón, arrojados por las olas de la vida sin tomar el mando de nuestro propio barco. Sin embargo, los estoicos nos invitan a asumir el papel de maestros de nuestro destino, como hábiles escultores que moldean sus propias vidas con sabiduría y discernimiento. Nos recuerdan que somos los arquitectos de nuestro propio destino, responsables de cada elección y acción que tomamos en el camino.
Asumir la responsabilidad por nuestras vidas no significa cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros, sino reconocer el poder que tenemos para moldear nuestro propio destino. Debemos aprender de nuestros errores, como el escultor que perfecciona su técnica después de cada golpe de cincel, y buscar constantemente mejorar y crecer como seres humanos. Por lo tanto, superar la culpa constante y la falta de responsabilidad requiere coraje y compromiso para convertirnos en los maestros de nuestras propias vidas. Al adoptar una mentalidad estoica y asumir la responsabilidad por nuestras elecciones y acciones, podemos liberarnos de las sombras del pasado y crear un futuro lleno de autenticidad, crecimiento y realización personal. Imagínate como un jardinero cultivando el jardín de tu alma, donde cada emoción es como una semilla que se siembra en el fértil suelo de tu ser. El crecimiento emocional no consiste solo en reconocer las malas hierbas que brotan, sino en cuidar activamente del jardín, arrancando las malas hierbas y regando las flores que florecen con cada desafío. Te invito, pues, a aplicar estas lecciones en tu propia jornada de autoconocimiento y desarrollo personal. Así como un jardinero nutre sus plantas con cariño y atención, podemos ser más conscientes de nuestras emociones, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y más capacitados para florecer en plenitud y autenticidad. Recuerda siempre, la verdadera madurez emocional no radica en podar o suprimir nuestras emociones, sino en comprenderlas, aceptarlas y usarlas como abono para el crecimiento y la transformación personal. Que todos podamos seguir cultivando este jardín de nuestras almas, regándolo con amor y cuidado en cada paso del camino. Espero que este contenido haya tocado tu alma. Si así fue, deja un comentario con la palabra gratitud, para que sepa que has llegado hasta aquí. Agradezco profundamente tu atención, fuerza y honor, siempre.